Saludos cordiales, mis amigos. Qué gozo para mí es conectarme una vez más para continuar con el estudio maravilloso de la palabra de Dios. Estoy seguro que este estudio ha sido de bendición para ti y los tuyos. Quiero invitarte a repasar las 5 lecciones que ya hemos concluido. Repásalas. Practica las enseñanzas de la misma para que las bendiciones sean multiplicadas. También te invito a compartir con otros este video. Sabes que una de las cosas maravillosas que nosotros podemos ser es instrumento de salvación para nuestros familiares, para nuestros vecinos, para nuestros amigos. Así que esas bendiciones que ya te están acompañando, compártela con otros de tal forma que ellos también sean bendecidos por la palabra de Dios. Estamos llegando hoy a la lección número 6. Vamos a estudiar hoy la lección número 6 de este curso, La Fe de Jesús, lo que la Biblia enseña acerca del origen del pecado. ¿Sabes que este mundo de maldad, de miseria, de dolor, no siempre fue así? No fue creado con este propósito. Cuando Dios creó los cielos y la tierra, no lo hizo para que el hombre viniera a sufrir, a llorar, a enfermarse, a morir. Nunca fue el propósito de Dios. El pecado tuvo un origen y ese origen arrastró todo lo mal que hoy estamos viviendo, arrastró todo el dolor que hoy estamos enfrentando. Pero vamos a mirar en esta lección el origen de ese pecado y más adelante estaremos estudiando la solución que Dios ha dado para el pecado. Vamos a la primera pregunta. Te invito a buscar tu folletico, tener tu Biblia a la mano si deseas tenerla. De todas maneras vamos a estar leyendo acá las citas, el lápiz y lista para contestar la lección de hoy. Primera pregunta, ¿dónde y cuándo comenzó el pecado? Mira, la primera pregunta dice, ¿dónde y cuándo comenzó el pecado? La respuesta la vamos a encontrar en el libro de Apocalipsis, capítulo 12, versos del 7 al 10. Apocalipsis 12, del 7 al 10. La respuesta puede que te sorprenda. Mira cómo dice la Biblia. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló lugar para ellos en el cielo, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Voy a repetir la cita, Apocalipsis 12, a partir del verso 7. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron ni se halló lugar más para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, y fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Aquí vamos a encontrar algunos detalles interesantes. La pregunta es, ¿dónde y cuándo comenzó el pecado? Nos sorprende la respuesta. El pecado comenzó en el cielo. Ahí está la primera respuesta, porque son dos preguntas. ¿Dónde y cuándo? ¿Dónde? En el cielo. Te sorprenderá. Un lugar santo, perfecto, en la presencia de Dios. Sí, allí inició el pecado. En las próximas preguntas vamos a estar mirando en quién y cómo fue que se inició. Pero ahora la respuesta es en el cielo y antes de la creación. Esa es la respuesta a la primera pregunta. Anota allí, en el cielo y antes de la creación. Mira cómo dicen los versos que hemos leído en Apocalipsis capítulo 12. Hubo una batalla en el cielo, luchaban Miguel, que es uno de los nombres que recibe el Señor Jesús. Cuando tú encuentras el nombre de Miguel en la Biblia, se refiere a Jesús. Algunos
algunas creencias lo colocan como si fuera un ángel o un arcángel, pero es una figura de Jesús. Luchaban contra el dragón, contra sus ángeles, y fueron arrojados del cielo. ¿Ok? No se halló lugar más para ello, es decir, no pudo haber reconciliación. La guerra, por supuesto, no era con disparos, armas, puños, no. Fue una guerra de ideas, como lo vamos a estar viendo más adelante. Pero ahí está la respuesta, en el cielo y antes de la creación. Vamos a la segunda pregunta. ¿En quién se originó el pecado? Ya vimos que se originó en el cielo, ¿verdad? Te dije, decía que Miguel luchaba contra el dragón. ¿Quién era ese dragón? ¿Qué figura? ¿A quién representa, mejor dicho, esa figura? ¿En quién se originó el pecado? Ezequiel capítulo 28 versos 14 al 17. Ezequiel capítulo 28 versos 14 al 17 dice: Tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. La cita es un poquito larga, me gustaría que tú la leyeras allí en tu Biblia. Recuerda Ezequiel 28, 14 al 17, pero vamos a repasar algunas cosas para entender la respuesta que vamos a colocar allí. ¿En quién se originó el pecado? El profeta Ezequiel, en una visión, utilizando al rey, a un rey terrenal que existía en el momento, la figura de ese rey, entonces dice la escritura que él la usa como un símbolo para mostrar lo que ocurrió en el cielo. El pecado se originó en un querubín, esa es la respuesta, en un querubín, en un ángel protector, en el ángel más poderoso del cielo. De todos los ángeles creados, él era el más poderoso. Así que la respuesta es en un querubín grande protector. Dice la escritura que Luzbel, que era su nombre, ocupaba el lugar que hoy ocupa el ángel Gabriel. ¿Te acuerdas que Gabriel fue el que vino a anunciarle a María que traería al mundo a Jesús? Y varios detalles se nos dicen acá. El pecado no tiene justificación, el pecado no tiene ninguna razón para existir. Sin embargo, estos versos nos dan una pincelada de cómo fue que el orgullo llegó al corazón de este ángel. Dice acá que este ángel era perfecto en todos sus caminos desde el día en que fue creado, y esto es importante, fue un ser creado hasta que se halló en ti maldad. Fuiste lleno de iniquidad a causa de tus contrataciones. Parece que el hombre o el ángel era muy importante, hacía varias cosas, y eso lo fue llenando de orgullo, de importancia propia. Yo soy aquí el mero mero. Dice, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste a causa de tu esplendor. Qué cosa tan triste, qué cosa tan dolorosa. Sus virtudes se convirtieron en su maldición. Luzbel, en lugar de alabar a Dios a través de esas virtudes que había recibido, las utilizó para alabarse a sí mismo, para darse bomba a sí mismo. Qué triste. Ahí tenemos la respuesta entonces en un querubín protector. Vamos a la tercera pregunta. ¿Qué señal de obediencia dio Dios a Adán
y a Eva. ¿Qué señal de obediencia colocó Dios a Adán y a Eva? Génesis capítulo 2, versos del 15 al 17. Génesis capítulo 2, versos del 15 al 17. Mira cómo dice. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Mira, la pregunta es, ¿qué señal de obediencia le colocó Dios a Adán y a Eva? Y vamos, antes de responder, mirar el contexto para comprender mejor lo que está ocurriendo. Dice el verso o la lectura inicialmente, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén. ¿Sabes? El primer hogar construido para una pareja, el primer hogar construido para un matrimonio, lo construyó nada más y nada menos que Dios. Y era un lugar natural, hermoso, precioso. La descripción supera nuestra propia imaginación. Y fue llamado el huerto de Edén. Y dice la Biblia que colocó a Adán en aquel lugar y allí le dio dos órdenes. La primera, una orden totalmente positiva, excelente, maravillosa. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Mira, todos los árboles del huerto, o mejor dicho, todos los árboles frutales que tú te imaginas, ahí estaban. Toda aquella fruta que a ti te gusta, ahí estaba. Y recién salida de las manos de Dios, qué cosa tan extraordinaria. Y Dios le dice, pueden comer de todo, las veces que quieran, la cantidad que quieran. Solamente, y aquí está la segunda orden, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Dios le dice, puedes comer de todo árbol, pero la señal de obediencia que le dio era no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Esa es la respuesta. Escribe allí, pequeñito para que te entre, no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. No comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Ahora, una pregunta que puede estar en tu mente es, ¿por qué colocó Dios ese árbol allí? ¿Para qué lo colocó? Mira, todo lo que Dios hace es perfecto. En primer lugar, la ordenanza era fácil, porque Dios le dice, puedes comer de todos los árboles del huerto menos de uno. Así que de millones de árboles, uno solo era reservado por Dios. Fácil de cumplir, ¿verdad? Ahora, si Dios hubiera dicho al revés, solamente puedes comer de esto y de los otros millones nada, hubiera sido difícil. En segundo lugar, como te dije, todo lo que Dios hace es perfecto y Dios colocó aquel árbol con la intención de darle al hombre la libertad. Él creó al hombre con libre albedrío. Le dio la oportunidad al hombre de elegir. De hecho, todavía elegimos. Tristemente, muchas de nuestras elecciones son negativas, como lo vamos a ver más adelante. Pero la respuesta es no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Vamos a la pregunta número 4. Allí mismo en el libro de Génesis está la respuesta. ¿En qué consistió el primer pecado? ¿En qué consistió el primer pecado? Génesis 3, 1 al 6. Génesis 3, 1 al 6. Mira cómo dice. Versículo Génesis 3, 1 al 6, voy a leerlo. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto.
Y la mujer respondió: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Vamos a mirar esta pregunta. La pregunta es: ¿en qué consistió el primer pecado? Dios le había dicho a Adán y Eva: no coman del árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿recuerdas? Pero aquí encontramos a Eva comiendo del árbol y dándole a Adán para que coma, y él también come. ¿Cómo se llama eso? Desobediencia. Y es que todo pecado es desobediencia, todo pecado es desobediencia. ¿En qué consistió el primer pecado? En desobedecer la voz de Dios. Ahí está la respuesta que vas a colocar. Desobedecer la voz de Dios. Ahora yo quisiera desarrollar algunas cosas en cuanto a esta lectura. En primer lugar, mira que el enemigo no se presentó tal cual es. Se presentó detrás de una serpiente. Y la serpiente era un animal hermoso, ¿sabes? Como todo lo que había creado Dios. Ella que quedó así como está gracias a la maldición después del pecado. Pero era un animal hermoso. Y mira cómo el diablo sigue usando las mismas estrategias que le funcionaron desde el principio, porque le siguen funcionando. Se escondió no como es él, sino detrás de algo hermoso. Ahora aquí dice: ¿cómo sabe usted, pastor, que era hermosa la serpiente? Porque aquí dice que era astuta, y la expresión astuta que aparece en el original hebreo no tiene que ver con lo que nosotros entendemos hoy como astuta, sino algo muy bello visualmente, de gran belleza visual. Y dice que era más astuta que todos los demás animales, es decir, era más hermosa visualmente hablando que todos los demás animales. Así que se presenta detrás de algo hermoso. Hoy el enemigo se presenta detrás de algo hermoso, de algo que nos atrae, de algo que nos parece fascinante. Oye, voy a seguir viendo la estrategia del diablo. Le habla la serpiente a Eva, le dice con que Dios les ha prohibido comer de los árboles del huerto, y Eva se defiende. Segundo error, se puso a discutir con el enemigo. Vamos a mirar más adelante que con el enemigo no se transige, no se habla. Y entonces la mujer defiende a Dios, le dice: no, eso no fue lo que dijo Dios, serpiente. Lo que Dios dijo es que podemos comer de todos menos de este, porque el día que comamos vamos a morir. Y la serpiente dice: no, no vas a morir. Segunda estrategia. Y le funciona. Dios dice una cosa y el diablo viene y dice otra, y le creemos a la otra. Dios dice: mira, hay una forma de comer, y no, nosotros comemos como sea. Mira, una sola esposa, y no respetamos un solo esposo, y no respetamos. Porque nos parece más atractivo, como vamos a ver más adelante, lo que nos ofrece el enemigo. Mira que dice el verso 6, que ella vio 3 características en el árbol: que era agradable, que era bueno para comer, que era agradable a los ojos y que era codiciable. Todas las tentaciones del diablo son buenas, agradables y codiciables. Lo que no es bueno, ni agradable, ni codiciable es las consecuencias. Dios nos ayude. ¿Pero en qué consistió entonces el primer pecado? En desobedecer la palabra de Dios. Vamos a la quinta pregunta. ¿Qué es pecado? Mira, ¿qué es pecado? La respuesta la encontramos en la primera carta del apóstol Juan, capítulo 3, verso 4. Primera de Juan 3:4 dice:
todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿Qué es pecado? Infracción de la ley. ¿Sí? Coloca allí, infracción de la ley. Pero, oye lo que te voy a decir, pecado es mucho más que infracción de la ley. Esa es la respuesta que aparece en ese versículo. Cuando leemos toda la Biblia vamos a encontrar que pecado es mucho más profunda la respuesta. Porque pecado también es, dice la Biblia, saber hacer lo bueno y no hacerlo. ¿Sí? Pecado también es tener un pensamiento podrido. Tú recuerdas que Jesús dijo, todo aquel que mira a una mujer en su corazón para codiciarla, ya pecó, ya adulteró. Puede que no cometa el adulterio, pero si mantiene ese pensamiento aquí, sigue en pecado. Así que el pecado es no vivir en armonía con el Señor. Vamos a ver la próxima pregunta. Ya sabes, la respuesta, infracción de la ley. ¿Qué es pecado? Infracción de la ley. Pregunta número 6. ¿A quién se somete el pecador? Primera de Juan, ahí mismo nos cierra la Biblia 4 versículos más adelante. Primera de Juan 3:8. ¿A quién se somete el pecador? Mira cómo dice la Escritura. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. La pregunta es, ¿a quién se somete el pecador? Y la Biblia es categórica, es enfática. El que practica, es decir, el que vive en constante pecado, porque todos somos pecadores. Ya lo hemos dicho y es bueno resaltarlo, todos nos equivocamos, pero hay gente que les gusta el pecado. Aquel que practica el pecado, dice la Biblia, es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. ¿A quién se somete entonces? Al diablo. Pero gloria a Dios, este versículo no termina aquí. El versículo termina diciendo, para esto apareció el Hijo de Dios. Es decir, para esto vino Jesús a esta tierra, para deshacer las obras del diablo. Bendito sea el Señor. Mi amigo, mi amiga, si hemos estado sometidos al diablo, hoy podemos sacudirnos de ese yugo. Porque para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras que el diablo ha hecho en tu vida y en la mía. Vamos a la pregunta número 7, la pregunta final de este tema. ¿Cuál es el resultado final del pecado? La respuesta, Romanos capítulo 6, verso 23. ¿Cuál es el resultado final del pecado? En Romanos 6, 23. Oye como dice el apóstol Pablo. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuál es el resultado final del pecado? Dice, la paga del pecado es la muerte, es muerte. ¿Cuál es el resultado final? La muerte. Eso fue lo que Dios le dijo a Adán y a Eva. No coman de este fruto porque van a morir. Bendito sea Dios que tampoco termine este versículo acá. El versículo termina diciendo, mas el regalo de Dios es vida eterna. Es verdad que estamos condenados a morir para siempre gracias al pecado que hemos cometido, a la vida que hemos vivido. Pero el Señor nos llama para decirnos, te tengo un regalo maravilloso, te tengo un regalo muy especial, te quiero dar vida eterna, bendito sea el Señor. ¿Qué debo hacer una vez que he conocido esta lección? ¿Qué debo hacer? Oye, primero, resistir a Satanás en el nombre de Jesús. Las tentaciones van a venir, a todos nosotros nos llegan. Martín Lutero tuvo un pensamiento interesante.
Él dijo, no podemos evitar que los pájaros ronden alrededor de nuestras cabezas. No podemos evitar las tentaciones. Él dijo, lo que podemos evitar es que hagan nido en la misma. Es decir, lo que tenemos que evitar es caer. No resistir a Satanás en el nombre de Jesús. Yo no puedo, ¿sabes? Yo soy débil. Yo soy pecador, todos somos débiles pecadores, pero nos aferramos a Jesús y le decimos, Señor, no queremos pecar, queremos vencer. Segundo, no transigir con el pecado, ya lo dijimos. Eva se puso a conversar con la serpiente, ella tenía que salir corriendo. Y por último, vencer con la ayuda de Dios. ¿Te parece que oremos? Querido Dios, gracias. Porque aunque el pecado entró a este mundo, tú has provisto salvación para nosotros. Ayúdanos, Señor, a seguir entendiendo tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Yo quiero decirte en esta oportunidad, antes de despedirme, que si tienes alguna duda con lo que estamos estudiando, puedes escribirme acá en los comentarios o puedes procurar en forma directa escribirme para juntos aclarar cualquier duda. Dios te bendiga.